sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. De la mañana con 35 minutos continuamos en Presencia Universitaria y en esta mañana le damos la bienvenida, como todos los viernes, al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy a gusto aquí. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, veíamos la semana pasada lo que sucedió en el Senado de la República, en donde, pues bueno, comentaristas, analistas, expertos en derecho parlamentario, derecho constitucional, señalan el desaseo con el que se llevó a cabo esta plenaria de senadores, donde se aprobó todo un paquete de reformas que hay que decirlo, me parece que había o hay un interés del presidente de que fuesen aprobadas. Lo que yo quisiese preguntarles, previo a esta sesión de pleno del Senado de la República, hubo una reunión en Palacio Nacional de los senadores con el presidente de la República. Y ahí preguntarle, senador, ¿se les marcó líneas, se les dio la directriz de que votaran en tal o cual sentido este paquete de reformas? No. De hecho, el presidente planteaba el parar el reloj legislativo, el que todos fuéramos a nuestros estados a debatir, ¿sí? Y ganar el debate. Y después de eso, esperar que ellos dejen el pleno. Él no estaba de acuerdo en que se hicieran espacios alternos para votación. Dijo, no hay que hacer lo que nos hicieron o les hicieron hace años, ¿sí? Se tienen que aprobar en el pleno y esperemos los meses o las semanas que sean necesarios en ese sentido y salgamos eso, paremos el reloj legislativo. Esa fue lo que él concretamente mencionó en ese sentido. La reunión fue más bien para un mensaje de unidad y por eso estaban ahí los aspirantes a las candidaturas y un poquito la historia del movimiento y pidiéndole calma a ellos, sentido que si a él le tocó esperar 18 años, porque ellos no pueden esperar unos cuantos meses. unos cuantos meses o unos cuantos años si es que no les toca en este momento. Eso fue la razón, no hubo línea en ese sentido. Doctor, la forma en cómo se aprueban todas estas iniciativas, ¿se pone en riesgo alguna de ellas de que pueda entrar una acción de inconstitucionalidad? Es decir, ¿se hizo de manera adecuada todo este proceso, doctor? Sí, puede ser, y eso... El coordinador de la bancada y el presidente pues, de la mesa establecen que todo se hizo correctamente y demás. Para poder hacer una reunión hay que convocar a todos los senadores. Todos fueron convocados a ese lugar. Tanto así que Damián Cepeda del PAN ahí estaba, observando, no quiso ser parte del quórum ni nada. Y no se diga otra senadora que hasta se encadenó. O sea, todos están convocados. Yo siento que más bien se han politizado los temas. El tema que ellos tienen es el del INAE y ese es el que quieren y ya no quisieron ir a parar. O sea, ¿por qué decide el coordinador empezar a trabajar el viernes? Porque asumía que se iba a parar y entonces teníamos sábado, domingo y después parar el reloj y seguirle, pero no se presentaron, ¿sí? Y ese fue el tema. Entonces no siguieron de alguna manera pues la lucha que debieron de haber seguido, de seguir parando hasta que no se llegaran a algunos acuerdos y demás. Entonces creo yo que más bien ya es sacar un poquito lo que denominan los jóvenes raja política a este tema y así fue como lo organizaron. Ahora, dentro de este paquete de reformas, doctor, se aprobó una en la que tienen un interés primordial las universidades públicas, los investigadores, los científicos, la Ley de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Incluso la universidad convocó a un foro justamente para generar reflexión en torno a ello, en donde hubo legisladores federales, usted estuvo presente, se aprobó, ha generado reflexión. Hay voces que señalan que se trastoca la forma de generar conocimiento, se trastoca el presupuesto destinado a ciencia, se trastoca la certeza en el trabajo de los investigadores. ¿Qué hay en torno a esta ley aprobada
y en donde aparte me parece que usted votó en contra de la ley, según medios de información. Sí, es una ley que consideramos varios senadores que no estaba lista todavía para ser votada, que había que trabajarla. Consideramos que la cuestión de tecnología es vital para el país. ¿Sí? Si tú ves la historia y ves los países que han salido del subdesarrollo al desarrollo, siglo pasado finales, los tigres asiáticos, fueron con base a la ciencia y tecnología que pusieron, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, y no se diga China en este siglo. ¿Sí? Entonces, para nosotros era muy importante visualizarla de esa forma. Creo yo que esas críticas que hace la bancada de oposición, háblese PAN y demás, de centralista y demás, no tiene nada que ver con ello. O sea, estamos perdiendo realmente el foco a dónde tenemos que llevar. Necesitamos que la capacidad del país mejore. ¿Qué es la situación actual? Que el 97% de la tecnología que este país consume es importada. ¿Sí? Tu celular, tu tablet, la televisión, todo es importado. Esa es la realidad. Tenemos una gran capacidad científica desarrollada en las universidades, centros de investigación y demás, pero que no están ligadas a los grandes problemas de este país que debe desarrollar. Y ese es el problema. Tanto la ley anterior no va para allá, como esta le falta todavía en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros estábamos tratando de argumentar? Se aumenta de alguna manera todas las secretarías de ser partes y tecnología, incluido la Secretaría de la Defensa y la Marina, que tanto critica. Yo lo veo bien. Lo que queríamos proponer los senadores era que el 20% de las compras de secretarías, ¿sí?, que actualmente están haciendo, sea en base a empresas de base tecnológica mexicanas con tecnología propia. Y entonces ahora sí, qué bien que está aquí la Defensa Nacional para, en lugar de andar comprando fusiles israelitas o no sé, empezar a desarrollarlos en el país, sea con una empresa de la defensa o sea con particulares en ese sentido, porque está obligado por ley a que el 20% de lo que va a gastar lo haga en México. Y lo mismo el sistema de salud. O sea, lo caro de un hospital no es la obra civil, es el equipamiento de ello. Rayos X, tomógrafos, todo ese equipamiento, todo eso se está importando. Qué mejor que salud igualmente invierta en ese sentido, el 20%. Hay un sector en donde le podría dar risa eso, que es la Secretaría de Infraestructura y Transportes. ¿Sí? La industria de construcción es mexicana. Y eso fue gracias a una política y un presidente que dijo que este país tenemos que construirlo los mexicanos y tenemos toda una ingeniería de construcción nacional. ¿Sí? Desde los obreros, los materiales y la ingeniería la hacemos los mexicanos. Y por eso se ve la industria de construcción como un gran motor de este país, porque cada peso que pones, te puedo asegurar que el 99% se queda en el país. Cuando compras un celular, del peso que pones, tal vez se queda un centavo en el vendedor y otro 99 se fue en dólares a pagar en donde se ensambló, se hizo y demás. Y entonces ese es el tema. Y entonces eso es lo que queríamos de alguna manera discutir. Estamos en un momento histórico porque tenemos los votos en el Senado, el voto en la Cámara y todos para que pasara la ley. No había prisa, no era de que lo vamos a perder el 1 de mayo ya los votos y no vamos a tener. Entonces esperémonos, hagamos un extraordinario, sobre todo si se para el reloj, parémoslo, la discutimos para que tampoco las secretarias se sientan que los forzamos o que los madrugamos y comentar cada una de las realidades. Incluso el 20 es nada. Ellos deben de tener un 80% de compras nacionales. Entonces, ¿cómo logramos el mayor? Pero hay otras en donde sí estaré seguro que entonces ese era uno de varios puntos. Otra situación era también la relación con la industria privada, ¿sí? Y lo dijo la directora, de la gran cantidad de recursos y subsidios que se les dio sin nada a cambio, ¿sí? O sin ningún beneficio para el país de alguna manera. Y entonces ahí teníamos la discusión nosotros aprovechando esa coyuntura, ¿por qué no ponemos en la ley que toda empresa gran empresa privada de este país, las grandes nada más, obligadas a invertir el 0.5 de sus ventas, no el 1% ni el 2%, nada más la mitad del 0.5 de sus ventas en investigación y desarrollo? O sea, tenemos, se importan 30 millones de celulares, ¿sí?, al año en el país, lo que eso significa en monto de dinero que se nos va. Tenemos una persona que es dueña de Telcel, es de los hombres más ricos del mundo, o sea, no es un tema de dinero, ¿sí estás de acuerdo?
tiene un gran mercado, no solo en México, sino en muchos países, tampoco es un tema de mercado. ¿Por qué no hay un celular mexicano? ¿Por qué los chinos sí hicieron hacer sus celulares y ahorita pues están compitiendo y México no? Entonces, el gran problema y que queríamos discutir en la ley es que el problema de este país, si te fijas, no es la dependencia tecnológica, de que todo lo traemos de fuera, sino la dependencia mental, que pensamos que aquí no se pueden hacer las cosas porque no hay otra razón de saber por qué Slim no se ha dedicado a meterse a hacer celulares, no hay otra explicación, sino pensar el que no se puede, que este país no es capaz. Y de hecho, por eso en nuestra cultura tenemos la palabra del malinchismo, que es una palabra mexicana, ¿sí? En ese sentido. Entonces, eso lo queríamos cambiar en la ley y por eso consideramos que no estaba lista y que había que continuar, ¿sí? Y entonces, como tú dices, 12 votos en contra, 6 abstenciones y había otros que incluso la aprobaron porque igual era mejor en ese sentido continuar y ver qué se puede hacer. Pero como yo les decía, o sea, estamos en un momento histórico, tenemos los votos, ¿por qué no lo armamos bien? Y hay una capacidad, porque conocimos varias gente, incluso gente que participó en el foro de la universidad, yo platiqué con ella en su momento y es gente con una gran visión, una gran capacidad. Pudimos haber construido una gran ley que realmente, en lugar de pelearnos por el pastel que ya está, que sí es centralista y entonces no, hagámosla amplia para que podamos tener voz y a ver cuánto nos toca, o que no me quiten a mí el dinero para ponerla, haber hablado de una ley en el sentido que pudiera ser el motor económico de este país y después ahora sí ya empezar a pelear ese motor, cómo lo podemos llevar. Yo hacía la analogía, es como nos estamos peleando por un carro sin saber ni siquiera dónde vamos. ¿Qué tal si estamos yendo a la sierra o estamos yendo al mar? Primero veamos a dónde vamos y ahora sí, en qué carro nos organizamos para irnos. Y entonces ese era el gran problema. Creo que la oposición se cerró simplemente en esto. Hablan de que se pierde la libertad de pensamiento y me hace es totalmente falso. La ley está clara de la libertad de investigación, etcétera, en ese sentido. Y eso es lo que había que trabajar. Y eso fue lo que de alguna manera nos lleva a ese posicionamiento en el sentido de que nos faltaba más discusión y que para septiembre a más tardar se podía sacar sin ningún problema. Bueno, y doctor, la discusión finalmente, cuando se le pregunta al presidente por ahí, incluso también a alguien de su equipo, habla sobre el tema de la corrupción. Dice que había un problema de corrupción dentro de la ciencia en México, hablando muy particularmente del CONACYT. Usted ha sido parte pues, de esta comunidad científica. Esta es una problemática existente y la cual se tiene que combatir, doctor. No creo que sea corrupción, simplemente fue una política en donde se apoyó a la industria sin una visión clara de dónde debería de irse y en qué tipo de proyectos. Creo que ese es el problema también de cuando abres totalmente a un grupo evaluador, ¿sí? Que si van a evaluar un proyecto de cómo mejorar el salero para las papas fritas de cualquier empresa de botanas, etcétera, lo ven como un desarrollo y lo aprueban. Faltó, creo yo, y eso habría que ir mejorando en ese sentido. Por eso te decía, para no entrar en discusiones, porque si ellos ya empezaron a ver que eso para ellos es importante, bueno, forzarlos a que el 0.5 de sus ventas, ¿sí? Que es poquito, si te fijas, 0.5, lo inviertan en investigación tecnológica con universidades y centros de investigación o con sus propios centros. O sea, una gran empresa es a partir de 200 millones de pesos de ventas. Entonces, el 0.5, si te fijas, pues es poquito dinero, es $500,000 de pesos. Ese sí se lo tendría que dar a una universidad para que le haga ciertas mejoras. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad de los empresarios mexicanos de que su competitividad no está basada en mano barata, sino en generar desarrollos y demás. O sea, tenemos que entender que la materia más prima, más importante de este país no es el petróleo, no es el litio, debe ser la materia gris de nuestra gente, y eso es lo que queríamos convertir la ley de tecnología, en un sentido que incluso el voto positivo o negativo era lo de menos. O sea, el poder seguirla discutiendo, porque tenemos los votos todavía incluso para mejorar y demás en sentido. Entonces, vamos a ir trabajando en estos temas y sí, las prisas a veces por X o Y de los coordinadores fue lo que nos llevó a este escenario, pero que era un escenario pensando que iban a tomarle esa que estaba fácil, si te fijas eran unas mesitas, si llegaban y demás, no quisieron. Te digo, estaba Damián ahí, hasta le decíamos vota o baja y demás, y él prefería seguir observando y demás. Y había varias cositas también de la ley
la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM nos mencionaba ciertas cuestiones que podía haber de error de la ley que podría declarar inconstitucional y entonces otra vez perder de alguna manera el tiempo. Claro. Siendo un derecho humano no puede ser regresivo en ningún sentido. Ya nos señaló varios puntos que dijimos, vamos a analizarlos. Pensábamos que teníamos tiempo, ¿verdad? De hecho, no estaba en la lista todavía para la discusión esa ley, pero bueno, se introdujo y así fue como se dio las cosas. Doctor, muchas gracias. No, ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Corte y regresamos con más información.